Muy bien. El plan original de Dios. Todas las veces que tengo la oportunidad de hablar de estas cosas, siempre comienzo con lo mismo. Y lo repito hasta que entre. La repetición es, en el Antiguo Testamento, Dios le dice a Israel, cuando se levante, cuando camine, y cuando se prepare, y al día, y antes de dormir, es decir, continuamente recuerden, porque si no recordamos, nos olvidamos, ¿sí? Entonces, el plan original de Dios, al principio fue presentarles al hombre a Edén. Edén no estaba en la tierra. Edén era una dimensión espiritual donde Dios habitaba. Él tenía su trono ahí, con todos sus ángeles, con toda la creación que él había creado antes de la fundación del mundo, antes de la fundación de la tierra. Dios no solamente creó la tierra, pero la Biblia habla de que Él también fundó las edades. Las edades. Entonces hubo edades antes de la creación de la tierra. Y hubo edades donde Él... No quería hablar de esto, pero se lo digo en todo. Lo primero que Dios creó fue un ámbito. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, el Verbo y el Espíritu no necesitaban estar en un ámbito. Ellos eran. Pero cuando empieza todo el proceso de la creación, ellos tienen que crear digo ellos, porque así está escrita en la Biblia. Hay veces donde Dios dice yo, pero hay veces donde dice nosotros. Entonces, cuando lo primero que se creó fue un ámbito, y el ámbito, a ver, ¿cuántos seres humanos hay aquí? Ok, una pregunta. ¿Ustedes qué respiran? No, ustedes no respiran aire, ustedes respiran ¿Cómo? Oxígeno. Entonces, el ámbito donde nosotros vivimos tiene que ser un ámbito que sea de acuerdo a nuestra naturaleza, ¿sí o no? ¿Sí? Es decir, un delfín. ¿Dónde vive el delfín? Una pregunta, ¿y el delfín cómo respira? Sí, pero ¿de dónde lo saca? No la saca del aire, lo saca del aire, del agua. Los peces, ¿de dónde sacan el oxígeno? Del agua. Entonces, el ámbito de un pez es distinto al ámbito del ser humano. El ámbito del pez es el agua. El ámbito del ser humano es el oxígeno. ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué? Porque el ámbito de cada creación tiene que ver con la naturaleza de la creación. Bueno, una pregunta. ¿Y el ámbito de Dios? ¿Dios qué es? Dios es espíritu. Entonces, el ámbito de Dios es espíritu. Y lo segundo, entonces Él tiene que crear un ámbito. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Él es llevarnos a ese ámbito, a ser uno con Él. Pero lo primero que Él crea después del ámbito es ángeles. Y los ángeles, le voy a decir algo, la palabra ángel significa mensajero. Mensajero. Y la Biblia no habla solamente de ángeles, pero en la organización angelical hay muchas clases de Elohim. Hay muchas clases, hay tronos, hay ángeles, hay serafines, hay querubines, hay ángeles que adoran, otros ángeles que pelean. Es decir, no quiero meterme en lo de los ángeles, pero es hermoso. Pero entonces Dios crea, dentro de esa creación de ángeles, había el más lindo. ¿Se acuerdan quién era el más lindo? Lucifer, el lucero. Entonces todo eso es creado y eso está en Edén. Edén era el ámbito de Dios, el mundo de Dios, el mundo espiritual. Ahí no entra carne. Ahí el que entra tiene que tener la naturaleza
de ese ámbito. Y si ese ámbito es eterno, tiene que entrar algo, ¿cómo? Eterno. Entonces, Dios, ¿qué hace? Toda la creación. ¿Y qué hace después de planta un huerto? Pero el huerto no lo planta en Edén, lo planta en la tierra. Y pone al ser humano en la tierra. Y dentro de ese huerto le pone el árbol de la vida. ¿Para qué? Para que el hombre reciba vida, el ámbito. Ustedes entienden que nosotros tenemos vida. ¿Sabe lo que tenemos? El ámbito. El cielo vive en nosotros. Es el ámbito de Dios. Es la vida de Dios. Es la morada de Dios. Todo eso ya lo tenemos. Juan dice, todavía no se ha manifestado lo que somos. Pero se va a manifestar un día. En un abrir y cerrar de ojos, ¡guau! El ámbito. Y vamos a ser uno con Él inmediatamente. En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser parte del reino de Edén. Entonces Dios quería que el hombre coma de ese árbol para tener acceso al Edén. Pero el hombre eligió mal. Y fue cortado. Fue cortado. Y entonces queda el plan de Dios. Porque el plan de Dios en Edén era, yo quiero que ellos sean uno conmigo. Yo los creé para que ellos sean uno conmigo. Definir lo que es uno con Dios es imposible. Porque Jesús lo explicó, pero ¿sabe lo que Jesús dijo? Yo quiero que ellos sean uno. Como tú y yo somos uno. Sí, ahí Jesús no estaba hablando de unidad. Si nosotros los predicadores usamos ese pasaje para decir, la iglesia tiene que ser unida, tenemos que ser... Ahí no estaba hablando de unidad. Ahí estaba hablando de unicidad, que significa ser no. Entonces Jesús dijo que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos. ¿Y cómo eran uno? El Hijo y el Padre. Eran una sustancia. Entonces, fíjese qué glorioso que es el nuevo nacimiento, que nosotros ahora somos de la misma sustancia. Mire quiénes somos nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes se piensan que ustedes son unos cristianitos. Ustedes no son cristianitos. Ustedes son la morada de la sustancia de Dios. Yo soy. Todavía lo estoy tratando de entender. ¿Está bien? Amén. Entonces Dios que... Y dice, yo quiero que ellos sean uno conmigo. Él es el creador, ellos son mi creación, pero yo quiero que ellos gobiernen conmigo. Y entonces el ser humano, ¿cuántos de ustedes saben que nosotros fallamos? Fallamos, no entendimos nada. En cambio de tomar del árbol de la vida, tomamos ¿de cuál? Del otro. ¿Y saben lo que pasó? Digan conmigo, el hombre no cayó. El hombre murió. ¿Sabe por qué no cayó? Porque nunca subió. Nunca comió del árbol de la vida. Comió del otro. Entonces el hombre, Dios le dijo, el que come de ese árbol perece. Era pan. Porque le dijo, perecerás. Ahí ustedes le toman, mano, dale. Perecerás. Ok, entonces el ser humano falló. Una pregunta, Israel, después cuando Dios empezó con Abraham y sale la nación de Israel, ¿Israel qué? También le falló. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Juan, de repente se aparece Juan en la historia, Juan el Bautista. Y le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? Le dijeron los fariseos, los religiosos. ¿Qué dices de ti mismo? Y él le dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino ¿de quién? Del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ok, ¿le puedo leer el profeta Isaías?
la cita de Juan. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios es Jehová, el yo soy. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a quién. ¿Cómo? Entonces una pregunta, si Juan dice que él estaba preparando el camino, Isaías dice que el camino había que preparárselo a quién. Diga Jehová. Pero Juan dice que Jehová es quién. No se asuste. Si ustedes no creen que Jehová es Cristo, no son cristianos. No entendemos quién es Jesús. Jesús es Dios en la carne. Es Jehová en la carne. No se asusten, esta es doctrina ortodoxa. Entonces, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí lo llama Jehová Elohim. Es el único Dios que hay. Entre todos los Elohim, Jehová es el único Elohim, el nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Jesús ahora se presenta como Jehová en carne. Yo quiero decirle algo que no lo puse acá, pero en el Antiguo Testamento, Jehová es Jehová. Y Jehová habla. Y le habló a este, le habló al otro, le habló. Pero otras veces Jehová se manifiesta. Por ejemplo, el ángel de... ¿Cómo? Y el ángel de Jehová no era un ángel. Era el Jehová visible. ¿Sabe por qué nosotros sabemos? Mire lo que Jehová le dice a Moisés. Mira, Moisés, vas a entrar a la tierra prometida, sí. Yo envío al ángel delante tuyo, al ángel de Jehová delante tuyo. Y le dijo, escúchalo y obedécelo. Porque si no escuchas y obedeces al ángel, no te perdonará tus iniquidades. ¿Desde cuándo un ángel perdona? Porque el ángel de Jehová no era un ángel, era una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Era el ángel de Jehová era el ángel que se sentaba a comer. Se sentó a comer, Abraham le hizo un asadito, un cabrito ahí, una cosita, una sopa, y se sentó a comer. Varias veces el ángel de Jehová se presentó visiblemente, caminó con ellos, se manifestó visiblemente. Entonces ahora se manifiesta en la carne. Y Marcos 1 entonces empieza. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio que se abrió los cielos. Preste la atención. La palabra abrirse es la palabra esquizoide, de donde nosotros sacamos la palabra esquizofrénico. Porque un esquizofrénico tiene la personalidad como, diga, dividida. Un esquizofrénico. Ahí esa palabra es la palabra esquizo, que se dividió los cielos. Y el espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Los cielos, ¿qué pasó? Los cielos se abrieron. Espérate un momentito. ¿Quién libró a Israel de Egipto? Yahvé. ¿Formó una nación? Sí. ¿Por qué? Porque Dios quería, la intención de Dios con Israel era que quería que Israel sean sus representantes en la tierra para que todas las naciones de la tierra vean cómo una nación se gobernaba bajo el gobierno de Dios. Es decir, Él quería que Israel sea su ejemplo, su imagen. Si nosotros no tenemos la imagen de Dios, no, nosotros somos la imagen de Dios. La mejor palabra, yo me inventé una palabra. Nosotros somos imaginarios, porque como vivimos la imagen de Dios.
Somos la imagen de Dios en la tierra. Somos el gobierno de Dios en la tierra. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios dice, yo los saco de Egipto. ¿Aprendieron la lección? Ok, ahora yo los saco como una nación. Los voy a formar, le tomó 40 años. Y le dio una ley para que sean nación. ¿Pero para qué? Para que todas las naciones de alrededor vean cómo era el gobierno de Dios. Por ejemplo, mire lo del gobierno de Dios, que le voy a usar una cosita bien mínima, pero Dios le dice en la ley, cuando ustedes cosechen, no cosechen todo el terreno, no lo cosechen, solamente cosechen una parte, pero dejen una franja sin cosechar. ¿Por qué? Porque esa franja le va a tocar a las viudas y a los huérfanos. Es decir, ¿sabe lo que hizo Dios? Le dijo, yo quiero que ustedes tengan un sistema de welfare. Bien social. ¿Para qué? Para las viudas y los huérfanos. ¿Se acuerdan de Ruth? Viuda. Noemí, viuda. ¿Y dónde se fueron a cosechar? Booz les dejó la parte de la cosecha para que ellos sobrevivan. Bueno, eso estaba en la ley. Entonces, las naciones de la tierra, Salomón, el hombre más sabio del mundo, ¿sabe por qué era sabio? Porque se gobernaba con la ley. Y de toda la tierra venían a ver la sabiduría de Salomón. Pero Salomón era sabio porque obedecía la ley. Cuando terminó de obedecer la ley, entonces fíjese lo que pasa acá. Jesús sale del agua y se abren los cielos. ¿Saben lo que empieza en Marcos? Un nuevo éxodo. Es decir, empieza una nación nueva. La liberación del pueblo de Dios es cuando Israel cruzó el Mar Rojo. Jesús cruzó el Jordán. Se dividió el cielo. Con Israel se dividieron las aguas. Con Jesús se dividió el Jordán y él salió del agua. Y se abrió el... Israel fue tentado en el desierto, pero falló. Jesús fue tentado en el desierto, pero venció. Quiero explicarle lo del desierto. Mire lo del desierto. En el Antiguo Testamento hay un principio que se llama geografía sagrada. Geografía sagrada. Cuando Dios estableció a la nación de Israel, le dijo, ok, este campamento ahora es sagrado. Cuidado lo que hacen acá adentro. Y le estableció leyes muy estrictas. No pueden hacer esto, no pueden hacer esto, porque este campamento es sagrado. ¿Ustedes se acuerdan del día de la Pascua? Día de Pascuas. Que el sacerdote traía a 2 animales. ¿Se acuerdan? 2 cabritos. Entonces le echaban suertes. A uno le salía la suerte de ¿qué? De matarla. ¿Para qué? Para derramar sangre para la redención de los pecados del pueblo de Israel. A la otra, no, pero ¿sabe lo que hacía el sumo? Le ponía las manos encima y le decía, ahora transfiero todos los pecados de Israel sobre este animal. Y ese animal ahora cargaba con todos los pecados del pueblo, pero no se podía quedar en el campamento, porque el campamento era sagrado. ¿Saben lo que tenían que hacer con ese animal? ¿Cómo? Lo tenían que echar. ¿Y sabe dónde lo mandaban? Al desierto. Escúchame bien. Por eso Jesús murió al otro lado del muro de la ciudad de Jerusalén, porque él estaba cargando con nuestros pecados. Él se hizo inmundo por nosotros. Por eso murió al otro lado del muro. No podía morir dentro de él. Entonces Jesús entra al lugar inmundo y sale, venció la tentación. Amén. Entonces Israel sale camino a la tierra prometida. Jesús dice, no, yo no les prometo un pedazo de tierra. Yo les prometo algo superior, el reino de Dios. Ustedes van a ser parte de un reino. Y ahora empieza algo que se llama la recuperación de las naciones. ¿Qué naciones? ¿Se acuerdan que yo les hablé de que después de la Torre de Babel, Dios forma 70 naciones, pero las rechaza y dice, las 70 naciones, váyanse para allá. Ahora les voy a mostrar un mapa. Váyanse para allá. Yo me quedo, mi herencia va a estar con los descendientes de Jacob.
los rechazo. Ahí está. Y le pone dioses sobre cada nación. Las naciones distintas que tienen a esos dioses y que esos dioses le hacen mal, les enseñan cosas horribles, sacrificios humanos. ¿Saben que, por ejemplo, los amorreos tenían a Moloc, y Moloc era el dios del fuego? ¿El dios de qué? Del fuego. Y por eso le tenían que pasar a sus hijitos por él, los quemaban para agradar a Moloc. Ese era un dios, el dios de los amorreos. ¿Por qué le parece a usted? ¿Alguna vez alguien le preguntó, usted, el Dios de usted de la Biblia es un Dios cruel porque mandó matar a todos? Claro, ¿saben por qué? Porque los amorreos eran la gente más horrible que había en la tierra. Eran monstruosos. Y Dios dijo, esa gente no pueden quedar ni uno. Te voy a decir peor todavía. En el tiempo de cuando Israel entra, ¿saben lo que Dios le ordena? Que pasen por los 40 años, que pasen por el desierto. ¿Saben por qué? Porque tenían que pasar por territorio donde todavía habían quedado gigantes. Y el último que quedaba era Goliat con sus hermanos. Y David le limpió el pico. Porque no podía quedar un gigante. Porque los gigantes venían de allá, de la manipulación satánica. Eso es toda la geografía, que eso a mí me tomó. Yo estoy enseñando esto y ya estoy por la clase número 27. Son 27 enseñanzas. Yo se la estoy dando en 3 horas y media. ¿Qué pasa? Dios rechaza esas naciones. Y dice, yo ahora voy a trabajar con Israel, porque Israel va a establecer mi reino, mi gobierno, pero Israel falló. Y Dios dice, no, pero todas esas 70 naciones son mías. Yo las voy a recuperar. Mateo 4. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y desde entonces comenzó a predicar, a decir, arrepentíos, ¿porque qué? ¿Qué es el reino de los cielos? Edén. El reino de los cielos se ha acercado. Y lo primero que Jesús hace para establecer el reino de los cielos en la tierra es llamar a discípulos. ¿Por qué se creen que ustedes están acá? Porque el Señor no nos mandó, como iglesia, no nos mandó a formar creyentes. Nos mandó a formar, a ser discípulos. Y todo el que se somete a enseñanza, palabra, conocimiento, está siendo discipulado. ¿Para qué? Para que ahora ustedes aprendan esto y vayan y se lo compartan con otra gente. Y lo primero que él hizo es llamó a sus primeros discípulos. Mire lo segundo que hizo. Rápido, entró a la sinagoga y encontró a un endemoniado. La primera vez en toda la Biblia que se hace liberación. La primera vez. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que Jesús sale del agua, derrota a Satanás en el desierto, se va a Nazaret, habita en Capernaum, se compró una casa en Capernaum, y cuando él está ahí, se mete en la sinagoga a predicar, llamó a sus discípulos número 1, pero lo segundo que hizo empezó una guerra. Empezó la guerra. ¿Y la guerra cómo fue? Entró a la sinagoga y había un endemoniado. Y empezó la guerra santa. Y Lucas 11 aquí así dice así: mas si yo por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo empezó a establecer ese reino? Dicho sea de paso, para nosotros eso del dedo de Dios no significa mucho. Para el judío significa muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque la Torá dice que Dios escribió la ley con su dedo. Y cuando Jesús dice, yo tengo el dedo. Y por mi dedo yo saco fuera demonios. Lucas 9 dice, habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder, y les dio autoridad. ¿Sobre cuántos demonios? Todos los demonios, y para sanar enfermedades. Viniendo Jesús, ahora, esto me encanta. Mira, viniendo Jesús, ¿a qué región? Cesarea de Filipo.
Ahora usted va a ver lo que es la geografía de la Biblia. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes todavía hay Biblias con mapas atrás? Los mapas son excelentes. Yo los estudio, los mapas. Porque fíjese acá, Jesús no fue a cualquier lugar. Jesús fue a Cesarea. Había 2 Cesareas. Estaba Cesarea Marítima y después estaba Cesarea de Filipo. Aquí está Cesarea de Filipo. Esto todo es el norte de Israel. Aquí está el mar de Galilea. Perdón. Sí, el mar de Galilea. El mar muerto, perdón. El mar de Galilea. Perdón. El mar de Galilea. Este es el río Jordán. Pero fíjese lo que está allá arriba. Diga, el monte Hermón. ¿Cómo? Es el monte más alto de toda la región. El monte Hermón. Ajá. Ahí venía desde el hielo y entonces venía el río Jordán. Este río Jordán después seguía y caía en el mar muerto. Acá arriba, aquí está Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipos está en el área de acá, Banías. Cesarea de Filipo. Ahí va Jesús. ¿Por qué? Porque por acá también hay otra Cesarea, pero es Cesarea Marítima. Este es Cesarea Filipo. Acá fue Jesús. Y dice, cuando llegó a Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Y ellos le dijeron, bueno, unos creen que tú eres Juan el Bautista. Juan el Bautista le habían cortado la cabeza. Ya estaba muerto. Y había gente que todavía creían que los muertos resucitaban, los judíos. Y dicen, no, tú eres el Juan de Bautista resucitado. Y otros dicen que tú eres Elías. Elías hace como 700 años que ya había muerto. Y otros Jeremías, peor todavía, más. O alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Ustedes. Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, pero te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ajá. Y yo también te digo, espérate. Porque yo te traje la foto del lugar donde Jesús dijo eso. Ustedes ven esta roca. Ustedes ven esa cosa que está ahí. Es una cueva. Pero inmensa y profunda. Ahí nadie entra. Los judíos no entran ahí. Le tienen miedo. ¿Sabe por qué? Porque esa cueva se llama la puerta del Hades. Y Jesús está parado ahí. Está parado encima de lo que la gente decía que era la puerta del Hades. Si nosotros pensamos que Jesús dijo las puertas del infierno, no dijo las puertas del infierno, dijo las puertas del Hades. Y las puertas del Hades era ese lugar. Espera. Y dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta, ahora yo te voy a ofrecer otra interpretación. Porque nosotros, los católicos, ustedes saben lo que dicen. Que la roca es Pedro. Nosotros los evangélicos somos más sofisticados. Entonces decimos, no, lo que pasa es que Jesús dijo sobre esta roca, y la roca es la confesión. ¿Te voy a ofrecer una tercera interpretación? Sí, esa es la roca. Sobre esta roca. ¿Por qué? Porque él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Porque los judíos creían que todos los muertos se metían ahí adentro. Y que ese lugar era una cueva y era un túnel que llegaba hasta al centro de la tierra donde terminaban todos los muertos. Y Jesús, que sabía más de eso, Jesús está parado y les habla en un lenguaje que ellos entiendan. Y le dice, sobre esta roca yo les voy a decir algo. Esto no prevalece en contra de la iglesia.
espérate. Cesarea Filipo, ¿verdad? Puerta del Hades, ¿verdad? Esa foto, yo fui ahí varias veces. Nadie se mete ahí adentro. La gente le tiene miedo. Es una cueva. Lo que pasa es que hay un túnel profundísimo y no sabemos lo que hay ahí abajo, pero llega bien hondo. Las puertas del Hades. Esto estaba en... ¿Sabe lo que era esa roca? Era la base del monte Hermón. Esa roca, lo que ustedes vieron así, es la base del monte Hermón. Ese lugar se llamaba Banías, todavía en el día de hoy se llama Banías. Y ahí se adoraba al dios Pan, el dios supremo Zeus, el dios de los griegos, encarnado en César Augusto, en el emperador romano. Y en ese lugar donde estaba la puerta del Hades, había más de 20 templos. Porque, escúchenme bien ahora, diga Cesarea. Diga Cesarea. Suena a César. Y Filipo significa amador de caballos. Entonces, ese lugar no era un lugar judío. Era algo en honor al César, que era un dios. Y Jesús se para delante de un altar pagano y dijo, esto no prevalece en contra de la iglesia. Había más de 20 templos encontrados ahí en Panías y esta roca era la puerta del Hades. Y Jesús está mandando un mensaje. Ahora que ustedes entienden todo lo que son los dioses y los principados, él estaba parado encima de un altar del Dios que ellos creían que era el Dios que administraba la muerte, el Dios de la muerte. Y entonces aquí le dice, y a ti. Ahí no le está hablando a Pedro, porque ahí no dice a ti, ahí dice y a ustedes. Está en plural. Y a ustedes les daré las llaves del reino de los... ¿Cuál era el plan original de Dios? ¿De llevarnos a dónde? Al lugar donde habíamos sido cortados. Adán no pudo entrar. Y ahora Jesús dice, yo te voy a dar la llave para entrar allá del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, cuidado con este versículo, porque este versículo no significa que yo ato en la tierra y después he atado en el cielo, es al revés. Yo no puedo desatar en la tierra lo que no está desatado en el cielo. Yo puedo desatar acá lo que ha sido desatado allá primero. No, es una falsa doctrina. Y en muchas de nuestras iglesias se enseña, desata. No. Yo y tú no desatamos nada, lo menos que sea desatado en el cielo primero. No. Cuidado. Y desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho. ¿Sabe lo que empezó? Él dice, las puertas del infierno no prevalecerán, yo te doy las llaves para entrar al reino de los cielos, pero yo tengo que ir a la cruz. Porque si yo no voy a la cruz, no pasa nada. Y después de esto, 6 días después, escúchame, ¿dónde estaban? Diga, Cesarea de Filipo, donde estaba la roca, donde estaba la puerta del Hades. Y 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. ¿Y dónde los llevó? ¿Y cuál era el monte alto? El monte Hermón estaba ahí. Ellos estaban todavía ahí en Cesarea de Filipo. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como los llevó al mismo lugar. Y le dijo, ahora le voy a mostrar quién soy yo. Cuando bajaron del monte, ¿ustedes se acuerdan lo que habían pasado? Él se llevó a los 3, pero quedaron 9 allá abajo. 9 discípulos y estaban transpirando, sudando todo, tratando de sacar un demonio de un niño. Y Jesús lo arregló rápido eso.
Lucas 9. Mire lo que pasa. En el monte, allá arriba, he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran ¿quién? Ok, espérate. Él está en el monte ahí, transfigurado. Y se le aparecen 2 muertos vivos. Uno se murió y nadie sabe dónde lo pusieron. Moisés. El otro se lo llevó un torbellino. Y de repente ahora, fíjese qué interesante. Moisés, por miedoso y enojado que fue, no entró a la tierra prometida. Vivo. Pero entró de muerto. Y aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Y la palabra partida es la palabra éxodo. Hablaban de su éxodo. ¿Se acuerdan que yo les hablé de que empezó el nuevo éxodo? Ahí está, miren, hablaban de su éxodo, que Jesús había de cumplir en Jerusalén. Si Dios saca al pueblo de Israel de Egipto para formar una nación nueva, para que muestren a las naciones cómo era el gobierno de Dios. Ahora Jesús cumple con su éxodo. Está por cumplir su éxodo a través de la cruz. ¿Para qué? Para preparar una familia, para que le muestren a las naciones cómo es el gobierno de Dios. La iglesia. ¿Sabe lo que tiene que ver el mundo en nosotros? Cómo Dios nos gobierna. Y nosotros tenemos que mostrarle a la gente cómo Dios gobierna en nuestra vida. En la literatura judía del primer siglo, en el tiempo de Jesús, los judíos leían un libro que se llamaba el libro de Enoc. El libro de Enoc no es un libro inspirado por el Espíritu Santo, pero tiene mucha información histórica. Y en el libro de Enoc cuenta, esta es la tradición judía que viene de Enoc y de Matusalén, y que Matusalén se la pasó a a Noé, y Noé se la pasó a los hijos, y los hijos pasaron los hijos de los hijos, hasta que llega Moisés. Esa es la tradición oral. Y Enoc les cuenta, porque Enoc vivió en los días de Noé. Enoc vivió en los días de los gigantes, de los Nefilim. Y entonces en el libro de Enoc se cuenta, el libro de Enoc es todo Génesis, capítulo 6, del 1 al 4, pero explotado, explicado. Entonces el libro de Enoc dice que vinieron 200 ángeles y descendieron sobre el monte Herbón. Ahí hicieron un pacto. Y que esos fueron los ángeles que desobedecieron, fueron los ángeles que dejaron su habitación, y de ahí lanzaron su rebelión. Jesús se para en el mismo monte y dijo, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. No importa qué rebelión hubo, la primera rebelión, la segunda rebelión, la tercera, no. Acá la iglesia ahora recibe autoridad. Y en las puertas del Hades, lo que representa esto, no va a prevalecer en contra de la iglesia. En Génesis la muerte entró. En Génesis 6 se aceleró el mal. Pero mire, ahora le voy a mostrar esto. Empieza la guerra santa. Llamó a sus discípulos, enfrentó a los demonios por el dedo de Dios, le dio autoridad a los discípulos y se transfiguró para mostrarle que él era la misma esencia encarnada de Dios, de la gloria de Dios. El nombre divino hecho visible. El reino de Dios está cerca. Y después de esto, Jesús comienza a avanzar hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo activaron la manifestación del reino de Dios con toda su fuerza. Sin la muerte y la resurrección de Cristo, nuestra fe es en vano. Si la Biblia dice, Pablo dice, si los príncipes de este mundo hubieran sabido que estaban crucificando al príncipe de la vida, no lo hubieran hecho. Que ellos no sabían. Porque si no lo hubieran hecho, cuando estaban poniendo a Jesús en la cruz,
Se creyeron que se estaba terminando todo, pero todo estaba comenzando. La cruz no fue un fin, fue un comienzo. Fue el comienzo del verdadero éxodo. Mire lo que dice en la Biblia. Mateo 27 dice, cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mire lo que dice el Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El Salmo 22. En Mateo 27 dice, y los que pasaban le injuriaran meneando la cabeza. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. El Salmo 22, 7 y 17 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Mateo 27, 48 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a una gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Mire cómo se está cumpliendo todo. Salmo 22, mire lo que dice el Salmo 22. He sido derramado como aguas. Salmo 22, un salmo de David. Y todos mis huesos te descoyuntuaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Se le salió las aguas del corazón. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Por eso él dijo, tengo sed. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis... Esto es Salmo 22. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Wow. Zacarías da una profecía poderosa. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán. Jesús descenderá en el monte de los olivos, se partirá, saldrá agua del monte, bajará por el valle de Cedrón, entrará por la puerta de oro, la puerta dorada, y se sentará sobre el trono de su padre David. Y todo Israel lo va a venir a ver, y lo van a mirar. Y me mirarán a quién traspasaron, porque le van a preguntar, ¿y esas marcas en tus manos, quién te las hizo? Y él le dijo, estas marcas me las hicieron en la casa de mis amigos. Y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Ustedes lean el Salmo 22. Salmo 22 dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y mire lo que después dice el Salmo 22. Me han rodeado muchos toros. Al principio dijo, me rodearon perros. Ahora dice, me rodearon. ¿Cuántos de ustedes saben que alrededor de la cruz de Cristo no había toros? No había toros, vacas, perritos, no había. Pero dice, me han rodeado muchos toros. Pero mire, dice, fuertes toros, ¿de dónde? De Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Sabe dónde es Basán? Donde está la puerta del Hades. Allá arriba. Mire lo que dice. Monte Hermón, dice Cesarea Filipo. Mire dónde está. Basán. Esta es la geografía de la Biblia. Cuando Jesús estaba diciendo, me rodearon los toros de Basán, está hablando ahí de ese lugar inmundo. Ese monte se llamaba el monte, el lugar en la puerta del Hades, era el lugar de la serpiente, el lugar de los muertos, el lugar de los demonios. Y Jesús sabe lo que está diciendo. En la cruz no había toros, no había perros, había demonios. Y me estaban rodeando, y me gritaban, y me acusaban. ¿A usted le parece que el sufrimiento de Jesús fueron los clavos? No.
sufrimiento mayor de Jesús fue que Él cargó con nuestras enfermedades. Y Él cargó con nuestros pecados y Él cargó con la maldición de la muerte. Pero también estaba rodeado por los toros de Basán. Estaba rodeado por esos espíritus. Amós 4 dice, oíd esta palabra, vacas de Basán. Para el judío, Basán era el lugar inmundo. Que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores. ¿Saben lo que son esas vacas? Esos son los dioses que abusan a la gente. Nosotros, ¿cuántos vienen de allá? ¿Vienen de allá ustedes? ¿Del país de allá? ¿Cuántos venimos de allá? ¿Sí o no? ¿Y cuántos de nosotros volvemos a nuestros países y vemos injusticia? ¿Qué injusticia que vemos? Vemos a madres tener a hijitos de 3 y 4 añitos viviendo en la calle, medio desnuditos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que se llegue a tan...? Y después hay un tipo que está manejando a la madre y la madre está usando a los hijos para pedir en la calle. Ese niño va a terminar vendiendo droga y ese niño va a terminar muerto en la calle. Y uno dice, qué injusticia. Y nadie hace nada. ¿Saben quiénes son los que hacen la injusticia? ¿Saben lo que meten esas ideas de injusticia en la cabeza de la gente? Esos dioses. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes como anzuelos de pescador. Ustedes saben que todos esos van a morir. Y Jesús dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. En el momento de la agonía y de la muerte, Jesús estaba rodeado de esos demonios Elohim. Déjeme terminar. Sión, en la Biblia, Sión es la tierra santa. Es el espacio sagrado de Dios. Basán es el espacio inmundo de Dios. Si esto uno lo aprende cuando estudia un poquito, estudia la geografía de la Biblia. Y Basán es todo malo, todo negativo. Ahí está todo lo feo. Basán. Basán está al otro lado de la tierra prometida. ¿Sabe qué pasó con las 3 tribus que se quedaron al otro lado? Se quedaron en Basán. Y cuando vino la primera invasión de Asiria, fueron a las primeras tribus que se llevaron fueron los que estaban en Basán. Dan y Rubén y Galad se quedaron en Basán. Y Josué le dijo, no se queden acá. No, que acá nos gusta porque aquí hay buen pasto para nuestros animales. Nos sentimos no se queden acá, crucen el Jordán con nosotros. No, nos quedamos acá. Se quedaron en Basán. Se quedaron fuera del espacio sagrado de Dios. Y por eso Jesús, cuando Pablo enseña esto, dice, despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Eso no está en el Efesios, eso está en el Salmo 68. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite en ellos Jehová Dios. Pablo dice, por lo cual dice, dice que el Antiguo Testamento, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, porque el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, terminamos. Quiero mostrarle algo. Hechos 16. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Y cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero ¿quién no se lo permitió? ¿Cómo? Espera, una pregunta. Ahí nos dice el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿El Espíritu de quién? ¿Quién los estaba dirigiendo? ¿El Espíritu de quién? Romanos 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios.
Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive con ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de... ¿Cómo? Oh. ¿El Espíritu de quién? Filipenses 1. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de... Todo esto resultará en mi liberación. Pablo está en la cárcel en Roma y dice, gracias hermano porque ustedes están orando, pero ¿saben qué? El Espíritu de Jesucristo me va a sacar de esta cárcel. ¿Se fijaban cómo hablaban ellos? ¿El Espíritu de quién? Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como... Y ustedes ya son hijos porque Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su... que clama Abba Padre. Sí, qué lindo decir, sí, el Espíritu Santo mora en mí. Cuidado porque el Espíritu Santo, ¿sabe lo que pone en mí? El Espíritu de... ¿De quién? De Cristo. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación, solamente la miraban de lejos. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de quién, que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. Es el Espíritu de... Y ahora mire lo que pasa. Jesús muere, resucita. Pero ¿qué viene ahora? 50 días después, la fiesta de Pentecostés. Es la fiesta de la cosecha. La fiesta de Pentecostés para el judío era la fiesta de la cosecha. 47 días antes habían celebrado la fiesta de los primeros frutos, que iban al campo donde estaba la siembra, sacaban unas espigas todavía no crecidas, iban al templo, le daban gracias a Dios y le decía gracias a Dios porque vamos a tener una cosecha abundante. 47 días después, ese trigo estaba crecido y venía la cosecha. Cortaban la cosecha y venían a darle gracias a Dios. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de la... Y miren lo que pasa. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Está listo para esta? Y había en el día de Pentecostés, había en Jerusalén judíos de todas las naciones debajo del cielo. Y Lucas empieza, y había de Roma, y había de Grecia, y había de Elam, y había de Persia. Menciona 15 naciones. 15. Yo, hermano pentecostal, no te escandalices por lo que te voy a decir. Pero el Espíritu Santo lo llenó y le dio no lenguas, le dio idiomas. ¿Por qué? Porque ahí había 15 naciones y ellos tenían que predicarle a las 15 naciones y se las tenían que predicar en el idioma de ellos. ¿Sabe lo que pasó en el día de Pentecostés? Dios dice, ahora yo tengo mi iglesia con las herramientas que necesitan para reclamar las naciones que yo rechacé después de la Torre de Babel. ¿Saben por qué? A ver si yo les traje. No, ¿no traje? No. Ah, ahí está. Todas las naciones bajo el cielo. Y partos y medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos ahí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahí está. Ahí están las 15 naciones. Se las mostré. Ahí está. Roma. ¿Sabe lo que se hablaba en Roma? Latín. Y de repente los romanos, judíos romanos que venían y escuchaban y decían, momentito, estos son galileos.
¿Sabe lo que significaba ese? Son del campo, son campesinos. ¿Cómo que están hablando en latín? El latín lo hablaba solamente la gente súper educada. Y ahora estos que nos tienen, hablaban en latín. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es esto? 15 naciones. A ver si le traje el mapa. Ahí está, ahí está. Mire, escúcheme bien. Estas son las 70 naciones. De aquí sale Sem, de aquí sale Cam y para allá sale Jafet. Los 3 hijos de Noé, que formaron 70 naciones. Pero miren dónde están. Están en los mismos lugares que representaban las naciones que estaban en Pentecostés. Oh, Dios sabe la geografía. Hace todo por geografía. Y en el día de Pentecostés, Dios revoca. Rechazó las 70 naciones. Puso autoridades angelicales que después se transformaron en dioses. Ahora Dios dice, ahora por mi iglesia, yo los voy a conquistar a todos. A mí me encanta ese mapa. Porque todavía no se ha cumplido, se va a cumplir. Y los dioses de estas naciones van a tener que soltar a los que son llamados para ser salvos y los que son llamados para ser la novia del Cordero. El plan original fue que la familia terrenal gobierne con la familia celestial. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad, como en él, también en la... Porque el cielo gobierna. Y lo que dice el cielo se tiene que hacer en la... A ver si me queda. La fiesta de la cosecha. La gran revocación. Salmo 2 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y todos estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan en idiomas? Pero esta gente no eran israelitas, eran gente transformada. Tenían el Espíritu de Cristo. Y ahora las naciones no eran ya más rehenes de otros dioses, pero eran herencia del Hijo. ¿Y saben quiénes representan al Hijo? Los que tienen el Espíritu del Hijo. Y los que tienen el Espíritu de Cristo. Y Pablo lo dice claramente, los gentiles, las naciones, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Yo quiero decirte que nosotros como iglesia estamos llamados a gobernar. A mí me gusta, diga iglesia. ¿Cómo? ¿Ustedes se piensan que iglesia es una palabra espiritual? No. La palabra iglesia es la palabra eclesia. Eclesia. Ek significa salir, afuera. Y clera significa llamar. Eclesia significa los que son llamados hacia afuera. Los que son llamados a salir. ¿Y por qué? Porque en aquel tiempo, 2000 años atrás, cada pueblo tenía un gobierno. Tenían los ancianos de la gente, del pueblo, y estos ancianos decidían los asuntos del gobierno. Y cuando había que decidir algo, ¿sabe lo que hacían? Iba uno y le golpeaba la puerta y le decía, sal, vamos a reunirnos porque tenemos un asunto que tratar. Los eclesía eran la gente que eran llamadas a salir para ir a reunirse, para ir a resolver asuntos de Estado. Esa es la eclesía. Jesucristo dijo, y yo edificaré a mi eclesía, a los llamados. Entienden que la unción, ustedes yo sé que han aprendido lo que es el cuerpo, el Hijo, es llamado a gobernar.
y nosotros empezamos a gobernar primeramente en nuestro corazón. Ese es otro tema. Después somos llamados a gobernar en nuestro hogar y en nuestra familia. Después somos gobernados en nuestra vida pública. Después tenemos que vivir bajo el gobierno de Dios, porque el mundo necesita ver cómo hay un pueblo, hay una gente, hay una familia, hay una nación que sale de una esclavitud, que Cristo la saca y nos hace libres, pero Él nos hace libres para que le mostremos al mundo cómo es la gente que es gobernada por el Espíritu de Dios. Déjame terminar con una ilustración. Ahí está Jacob, el tramposo. Jacob era el tramposo, el engañador, ¿se acuerdan? Tramposo. Uy. Le hizo trampa al hermano, le hizo trampa al padre, le hacía trampa, engañaba a todo el mundo. Después se fue a la casa del tío y los tramposos se juntan, se conocen. Entonces este se fue al tío y el tío Labán era también otro tramposo. ¿Por qué? Y porque el tramposo Jacob le dice al tramposo tío, me gusta tu hija Raquel. Ah, sí, trabajame 7 años y te la doy. Y como era un tramposo, no le dio Raquel, le dio la otra hija. Bueno, era tramposo. Los trampos, la unción de trampa atrae a otra unción de trampa. Después le dijo, no, pero yo quiero a Raquel. Bueno, me tenés que trabajar 7 años más. Bueno, 14 años. Y un día se le aparece Jehová. Y le dice, Jacob, vuelve a la tierra de tus padres, porque hay una herencia. Y Jacob dice, sí, pero si yo vuelvo a la tierra de mi padre, hay un problema. Se llama Esaú, el colorado. Esaú significa colorado. Y Esaú no era cualquier, era un cazador. Tenía músculos hasta en la oreja. Era un cazador. Sabía manejar. Terrible. Y Jacob dice, si yo vuelvo me tengo que enfrentar a mi padre. Y bueno, vamos. Y Jacob sale camino a la tierra de su padre y llega al río. Llega a un lugar llamado Peniel. Wow, el rostro de Dios. Y se queda solito. Pero antes de llegar a ese lugar, mire lo que pasa. Él está caminando, muerto de miedo. Y de repente llega a un lugar. Él tiene su campamento. Era mucha gente, su familia, animales. Y de repente se encuentra con otro campamento. Le salieron los ángeles. ¿Se acuerda que él los vio? En Betel los vio, ángeles que subían. Diga conmigo, ¿hay una diferencia entre los ángeles que suben y bajan y los ángeles que bajan y suben? Porque los ángeles, digan conmigo, los ángeles que suben y bajan son los que viven acá abajo. Y los ángeles que suben bajan y suben a los que están allá arriba. Pero los que suben y bajan es porque están acá, alrededor mío y alrededor tuyo. Y Jacob iba rodeado siempre. Y antes de enfrentarse a su hermano, le salieron los ángeles. ¿Y sabe lo que dice Jacob? Dice, se encontraron los 2 campamentos. Y llama ese nombre Mahanaim. ¿Sabe lo que significa Mahanaim? 2 campamentos. ¿Sabe lo que significa eso para nosotros? Que nosotros tenemos 2 campamentos. Tenemos el campamento nuestro, pero no te olvides que alrededor tuyo hay otro campamento. Pero ¿para qué nos
ayuda para cumplir con este llamado. ¿El llamado de qué? De recuperar, porque Dios está recuperando las naciones. Y las va a recuperar. Y al final, todas las naciones le van a servir. Todas las naciones van a tener que ir a adorarlo a Jerusalén. Todas las naciones van a tener, toda lengua, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es Él. La Biblia comenzó con Edén, con el corazón de Dios. Espera, acá termino. Edén, el corazón de Dios es: yo quiero que ellos vivan conmigo. Yo quiero que ellos estén conmigo. ¿Sabe cómo termina la Biblia? La Biblia termina no con Edén, con la Nueva Jerusalén. ¿Y dónde vamos a estar para siempre con Él? En la Nueva Jerusalén. ¿Y sabe cómo termina la Biblia? Nuevo cielo y nueva tierra. Empezó bien, fue mal, pero entre Génesis y el final de Apocalipsis, Dios arregla las cosas para que termine todo con cielo nuevo, tierra nueva y la Nueva Jerusalén. Esa es la Biblia. Todo lo del medio es Dios haciendo para que tú llegues al final. ¿Aprendimos? Amén. Quiero orar, porque le voy a decir la verdad. Mi testimonio personal es: yo sabía todo esto, pero no me fue revelado, porque para mí no era luz, no era como una revelación, no era vida, era solamente conocimiento. Pero llegó un momento en que todo esto... Te voy a decir más. Yo me acuerdo en el 2020, cuando estábamos todos encerrados en la pandemia. ¿Se acuerdan? 15 días de cuarentena, porque el que se contagiaba 10 días, 15 días en la casa, encerrado, perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que uno de esos días yo estaba en mi oficinita orando y pensando y mirando, y estaba mirando mi biblioteca. Y de repente veo un libro. Yo digo: ¡ay, qué raro ese libro! Hacía 15 años que tenía ese libro y nunca lo había leído las primeras páginas y después lo dejé. Y ese libro estaba escrito por un hombre de Dios que ya está en el cielo, un erudito con un doctorado en hebreo y un doctorado en Antiguo Testamento. Sí, libro mitad en hebreo, mitad en griego. Y claro, a mí no me interesó, leí el primer capítulo y dije: no, esto no me interesa. Y de repente, en medio de la pandemia, yo lo miro así y lo saco. Y lo empecé a estudiar otra vez. Y se me abrió el entendimiento. Y me empezaron a caer todas las fichas de tantos años de estudiar. Y de repente, como que se iban prendiendo luces. Pero si yo sabía esto. Pero llega el momento en que el Espíritu de Dios despierta tu espíritu. Y esto, el Espíritu de Dios lo quiere despertar en toda la iglesia. Entender quiénes somos, cuál ha sido siempre el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. De tener hijos e hijas que gobiernen en la tierra para mostrar su corazón, para mostrar su cultura, para mostrar su lenguaje, para mostrar sus obras. Y después viene Jesús y dijo: mire, yo voy a ser el prototipo, yo voy a ser el ejemplo. Así yo quiero que ustedes sean. Pero nosotros no podemos hacer, no tenga problema, porque yo te voy a dar mi espíritu, el espíritu de Cristo. Y nosotros vamos a despertarnos esta realidad.
Debe decir, ¿por qué nos vamos a despertar? Porque viene la otra realidad. Y viene la maldad, como nunca la hemos visto. Y viene el espíritu de engaño, como nunca lo hemos visto. Y para enfrentarnos al espíritu, mire, la iglesia va a ser la única autoridad en la tierra que va a decir, eso es demoníaco. Eso es del infierno. Cuando todo el mundo esté diciendo, mira lo que está... Eso, nosotros vamos a identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y preparémonos, porque cuando empecemos a edificarlo e identificar lo que es de Dios, vamos a sufrir. Vamos a ser insultados y perseguidos. Pero gloria a Dios. Porque cuando la iglesia es insultada y perseguida, ahí es donde viene el avivamiento. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por cada uno de estos que están aquí. Yo ahora te pido, Espíritu de Dios, que todo esté de